Bueno, quiero explicar en esta mañana preciosa que el Señor me permite, explicar acerca de la confusión que se ha generado durante toda la historia. Porque si revisamos la historia, siempre ha habido confusión. En la venida de Cristo hubo alboroto. Hubo alboroto porque no recibían a Jesús. No recibían a Jesús como el Mesías, porque lo habían visto crecer, sabían que sus padres estaban ahí, que eran María y José, y había crecido con ellos, por la razón que nunca ellos creyeron que él era el Mesías, y se hizo alboroto. Cuando Jesús se presentó como lo que era, como Dios mismo sobre la tierra, hubo alboroto de todos los religiosos existentes en ese momento. Todos empezaron a decir: ¿qué no es este Jesús, el hijo de José, el hijo de María? ¿Acaso no tenemos sus hermanos y sus padres con nosotros? Porque lo conocían. Para ellos era bien difícil el poder aceptar que Jesús era Dios, que era el Mesías prometido. A ellos no cabía en sus mentes porque la ley los había cegado. Estaban bajo la ley de Moisés. Jesús nació bajo la ley de Moisés, circuncidado al 8º día, dice, en semejanza de carne y de pecado. Nacido de mujer en semejanza de carne y de pecado. Circuncidado al 8º día. Y cumplió la ley. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, yo he venido a cumplir. Jesús fue el único hombre que pudo cumplir la ley, hablando como ser humano, como hombre. Pero sabemos, todos sabemos, los que somos conocedores y lectores de la Biblia, sabemos que Jesús era Dios mismo. Jesús era el nombre de la carne del vehículo donde Dios andaba. Pero en espíritu, Él era Dios. Por lo tanto, Jesús vino a revolucionar. Se revolucionaron y se alborotaron porque no le creyeron. Ahora en día se repite la misma historia. Mucha confusión, muchas gentes confundidas. La gente ya no hay en quién creer. Tantas denominaciones, testigos de Jehová, mormones, que séptimo día, y tantas denominaciones que ya la gente no hay en quién creer. Porque todos tienen opiniones diferentes. No está la unidad del Espíritu, donde dijo el apóstol Pablo, unidos en un mismo sentir, todos hablando una misma cosa. No está la unidad del Espíritu. Es esa la confusión que existe actualmente, porque no hay unidad del Espíritu. Cuando hay esa unidad del Espíritu, todos van a estar hablando una misma cosa, una misma fe, un Señor, un solo sentir. Todos hablando una misma cosa. Pero ahora no está la unidad del Espíritu. Hay confusión en la gente. Hay confusión en la humanidad. Y estamos viviendo momentos cruciales. Momentos donde hay muchos que quisieran que la religión desapareciera. Y voy a tocar ciertos temas. ¿Por qué la confusión? Una de las razones que está la confusión es porque hacen una mezcolanza, porque no hacen una división de lo que es gracia y lo que es ley, porque no han entendido que la ley terminó en Cristo y que después de Cristo, después de que Él resucitó, se establece la nueva dispensación, y esa es la dispensación de la gracia, y bajo esa gracia entramos nosotros los gentiles, hijos de promesa. Porque dice que somos hijos de la promesa. No somos hijos de la esclava. Somos hijos de la libre. De la Jerusalén de arriba. La Jerusalén celestial. Y esa es la razón porque los que explican la palabra no la explican detalladamente. ¿Por qué razón es que está esa confusión? Porque no han pasado al otro lado. Se han quedado en Jesús de Nazaret. Pero vamos a ver qué dice la Biblia en Romanos capítulo 7 y verso 4. Vamos a ver. Romanos capítulo 7 y verso 4. Yo no tengo una pantalla electrónica para poderles mostrar así en pantalla, pero si alguien
le interesa saber la información, porque esta es una información muy importante, de alguien le interesa saber la información, puede escudriñar la palabra. Dijo Jesús una palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y eso es bien verídico. Porque si tú no conoces la palabra, cualquiera te va a engañar. Pero si tú conoces lo que está escrito, tú vas a creer lo que está escrito. No mi concepto, no lo que yo pienso, sino lo que Dios piensa de ti. Vamos a ver Romanos capítulo 7 y verso 4. Para darle solidez a lo que yo estoy diciendo, que no es lo que yo digo, sino lo que está escrito. Dice la palabra, Romanos capítulo 7 y verso 4, dice, habla como del matrimonio, pero hace una comparación entre el matrimonio y la iglesia de hoy en día. Dice, así también vosotros, hermanos míos, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Dice, para que seáis de otro. ¿De cuál otro? O sea que yo tengo que ser de otro. Sí. Ya no de Jesús de Nazaret. Ya no de aquel Jesús que andaba en carne. Porque ese fue crucificado. Después que Él resucitó, ya no es ese Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret era el vehículo en que Dios andaba. Ya después que Él resucita, es 100% espíritu. Es Dios mismo, 100% Rey de reyes y Señor de señores, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. Entonces, ya, por eso es que dice que tenemos que ser de otro, del que resucitó de los muertos. Ya no de aquel que andaba en carne, no como lo que dice el apóstol Juan, porque esos estaban de alguna manera enseñados bajo la ley, porque Cristo anduvo bajo la ley, Jesús de Nazaret anduvo bajo la ley, cumplió la ley, y los que andaban con Él también tenían que seguir sus pasos. Por eso es que Juan dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? Bajo la ley. Entonces, si tú quieres caminar como Jesús de Nazaret, ¿cómo tenés que andar? Bajo la ley, tienes que cumplir la ley. No puedes infringir la ley en un punto, porque si eres transgresor de toda, y al hacerte transgresor de la ley, quedas bajo maldición. Porque dice que maldito el que no hiciera estas cosas, escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero más la gracia no es por hacer, es por creer. Concluimos pues, dice Romanos 3, capítulo 3 y versículo 28. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Mira qué maravilloso que aún David profetiza y dice, bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. O sea, sin hacer nada. Porque este es un don de Dios, un regalo, el que tú y yo seamos salvos. Dios, a través de su muerte en la cruz, nos vino a salvar. Anuló el acta de los decretos que era contraria contra nosotros, clavándole en la cruz. Pero si tú no saltas al otro lado y te quedas en Jesús de Nazaret, te vas a ver que tienes que cumplir obras. Tienes que caminar de rodillas, tienes que cumplir todas las obras de la ley, lo que se hacía en la ley, las prácticas judaicas, porque eso era la ley. Pero ahora ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Veámoslo en Romanos capítulo 10 y verso 4. Allí mismo en Romanos, no vamos a ir muy lejos, para ver lo que dice la palabra. No lo que yo digo, ni lo que yo creo, sino lo que la palabra de Dios dice. Dice, Romanos versículo 4, y dice de la siguiente manera, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Si Cristo es el fin de la ley, ¿por qué tú vas a seguir bajo la ley? ¿Por qué tú tienes esa insistencia de tener que cumplir obras para poder ser salvo? ¿Por qué tú tienes que tener esa existencia que solo con un buen comportamiento tú puedes ser salvo? No, tú te vas a portar bien para tu propio bienestar. Nosotros somos libres en Cristo. Pablo dijo, todo me es lícito, todo es todo. ¿Qué es lícito? Licencia, libre. O sea que me es lícito todo, pero no todo conviene.
¿Qué es lo que no conviene? Lo que me va a traer consecuencias, lo que me va a dañar. Eso no conviene, porque tengo el discernimiento del bien y del mal por la palabra. Debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad que Jesús vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Rudimento significa enseñanza vieja pasada. Entonces, si dice, por eso dice el apóstol, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Es por esa la confusión, porque si tú te quedas en Jesús de Nazaret y no sales de allá, y crees que los 4 que conocemos como evangelios son los evangelios, esa es la confusión, eso te confunde. ¿Por qué razón? Porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan son libros que tienen ley. Son libros donde Jesús anduvo cumpliendo la ley. Entonces, al verte tú en esos libros, te ves pecador en esos libros. Tú te encuentras y ves que tienes que cumplir una decena de cosas que tienes que cumplir para poder ser salvo. Aún Pedro dice, pero ¿quién podrá ser salvo? Entonces, porque era difícil, pero por la ley, porque la ley expresada en mandamientos, ese era el decreto contrario a nosotros. Porque el único que podía cumplir la ley era Jesús de Nazaret, porque Él era Dios mismo. Entonces yo los dejo con este pensamiento. Analicen. Ya no Jesús de Nazaret. Tienen que pasar al otro lado, mis amados hermanos que me escuchan y que van a escuchar este mensaje. Lean la Biblia. Vean dónde comienza el evangelio. Jesús de Nazaret no fue cristiano evangélico. Jesús de Nazaret fue judío 100%. Cumplió la ley al pie de la letra. No podés estar con Jesús de Nazaret. Tenés que ser del otro. ¿De cuál otro? Del que resucitó de los muertos. Dios mismo, todopoderoso. No tenés que seguir la doctrina de Jesús de Nazaret, porque entonces quedas bajo la ley. Y al quedar bajo la ley, si no la cumples, quedas bajo maldición. Gálatas capítulo 3 y verso 10 dicen, vamos a leer para dejarlo en claro. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y si los pasados, los antepasados, a quienes vino la ley, que fueron a los judíos, porque ese pacto no era para los gentiles, era para los judíos, ahora se establece un nuevo pacto, y es el pacto de la gracia. En ese pacto de la ley no entrábamos los gentiles. Y si los judíos no lo pudieron cumplir, contigo más nosotros no vamos a poder. Y Dios no te va a justificar por obras de la ley, sino por fe. Concluimos pues, Romanos 3:28, que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. Les declaro bendecidos, los declaro reinando en vida, y declaro ángeles al cuidado de ustedes, manifestando todo lo que Papá Dios ya nos dio. Reciban en abundancia.